Gabriela, creo que nuestros proyectos pedagógicos tienen, digamos, una zona de resonancia común que podemos establecerlo, me parece, vinculado a la lógica del cuerpo, al modo en que el cuerpo se constituye y se configura, pero también me parece, y por lo que he visto también en el trabajo de ustedes en el taller, que hay un aspecto vinculado con el lugar que ocupa la palabra, ¿no? Es decir, la palabra entendida como ese lugar desde donde uno puede generar una cierta reflexión, tanto sobre la disciplina en general a nivel teórico, pero también sobre la producción que uno desarrolla. Y he visto que ustedes están trabajando con una modalidad que es generar cierta reflexión conceptual que sirva como un disparador para el accionar del cuerpo, es decir, no con la pretensión de que se traduzca ese concepto corporalmente, sino que este concepto de alguna manera movilice el cuerpo y genere movimiento y por lo tanto ayuda a desplegar ciertas ideas sobre ciertos movimientos que se anclen en la obra o en un proyecto de obra. Pero también pasa, no sé si estarás de acuerdo con esto que voy a decir, que también la danza ha incorporado en los últimos tiempos la palabra como elemento dialógico, es decir, hay obras que se han estructurado a partir de la idea de diálogo o de conversación, ¿no? Obras de danza donde la palabra ocupa un lugar central, ¿no? Como las obras de Jerome Bell. Entonces, en este sentido, me gustaría hacerte una pregunta. A ver si puedo contestarla. No, poder vas a poder, yo estoy convencido de eso. Pero la pregunta sería la siguiente. Si la conversación puede estructurar una obra de danza hoy en día en el ámbito de lo contemporáneo, ¿esto que hacemos nosotros acá es una obra de danza? ¿O en qué difiere esto de una obra de danza en un sentido contemporáneo? Desde lo que propone, por ejemplo, Jerome Bell en su obra, que está dialogando con el otro bailarín hindú, no me acuerdo, esto se podría parecer, digamos. ¿Quién sería el bailarín hindú? Vos. Ah. Ya está. No, pero no nos podemos mover acá. Y yo recuerdo que hay uno que sale y baila un poco, ¿no? Acá no se puede, así que ya no es esta la misma obra. No, y después me pasa algo como muy concreto respecto de este pensamiento acerca de este tipo de obras de danza, que me pregunto siempre como dónde queda el lenguaje propio de la danza que para mí sale del cuerpo. Esto es una postura personal, ¿no? Pero en este tipo de obras, cuando soy espectadora de estas obras, me pasa algo que es súper interesante para el ambiente, la pregunta que se abre, pero a mí no me alcanza como obra final, ¿no? Como yo necesito un arriesgar más, un llegar al abismo o ir al límite de lo poético también. Como me falta algo que tenga que ver con dejar de hablar intelectualmente de estas problemáticas. Como, bueno, está buenísima la problemática, yo se la preguntaría también al lenguaje, al cuerpo, al movimiento. Pero me parece que esa intensidad poética que aparecería como una falta ahí, me parece que es en alguna medida lo que estructura el trabajo de ustedes en el taller. Sí, es la propuesta que hacemos. Como básicamente salimos en general de conceptos, de hipótesis muy escritas, muy elaboradas intelectualmente, pero la verdad yo creo en la fisicalidad y en el cuerpo, como la materia de danza, cuerpo. Entonces, cualquier pregunta, pero hecha a abordar o a investigar un lenguaje puesto en el cuerpo. Habiendo tenido toda la formación de la carrera, porque está al final de la carrera esta materia, lo que invitamos en la cursada es a desplegar ese universo personal en base a todos esos saberes físicos previos, ¿no? Entonces ya no nos interesa que sea una
una devolución copiada del material cinético que yo propongo en las clases, sino que además se elabore material propio de los alumnos. A mí me parece interesante también, digamos, como punto de encuentro, es que nosotros en la cátedra también pensamos un poco la lógica de conformación del cuerpo, ¿no? A partir de algunos hitos en la historia de la filosofía y de la historia de la cultura en general, como la emergencia del grotesco y su contraposición con la lógica de conformación de un cuerpo clásico, idealizado, detenido en un momento determinado del esplendor de ese cuerpo y alejado de los polos del nacimiento y de la vida, de la muerte, perdón. Y frente a eso hay un cuerpo grotesco que se configura a partir de la idea de goce, por un lado, pero también de la idea de apertura, ¿no? Es decir, de la información de ese cuerpo, ¿no? De la pérdida de la forma. Entonces ese contraste nos parece muy interesante plantearlo, discutirlo en el campo de una formación que tiene como materialidad, como vos decís, la cuestión del cuerpo. Ahora, lo que me parece a mí, no sé qué opinás vos, lo traigo como un tema que podemos discutir ahora, es que en danza de manera recurrente aparece la idea como de conformación de un cuerpo que de alguna manera se diferencia del cuerpo natural, si eso pudiera existir, ¿no? Porque ya hablar de cuerpo implica de algo que está conformado culturalmente, excepto las cuestiones estrictamente biológicas, ¿no? La nuda vida de la que habla Agamben o Benjamin. ¿Cómo ves vos esta conformación de ese cuerpo en la actualidad y cómo repercute en las producciones y en tu trabajo? Sí, yo pensaba sobre todo en también esta casa que nos aloja Yuna, ¿no? Entonces, como imaginando también que no alcanza ni con el puro entrenamiento físico, ni con lo puro teórico, ¿no? Como intentar que dialoguen todo el tiempo. Entonces, me parece que la manera de formarnos en la técnica también tiene ese desafío, como de buscar dentro de los alumnos, proponerles como hasta llegar a un pensamiento crítico acerca de... Vos sabés que una vez me río porque esto creo, te lo comenté el otro día, dando una clase sobre performance y teniendo como auditorio a la danza, dije algo que causó un impacto bastante fuerte, ¿no? La frase infortunada, poco atinada, fue: los bailarines no tienen cuerpo, ¿no? Entonces, obviamente que esta frase, y la aclaración la puedo hacer ahora. Ahora ya, ahora, retractate, pedí perdón. Pero no la pude hacer en su momento porque no me dejaron hablar. La aclaración tiene que ver un poco con esto que vos decís, digamos, ese no tener cuerpo implicaba que la identidad de algo, el recorte nítido del perfil de ese objeto no podía ser alcanzado porque en la actualidad, digamos, esa identificación con algo específico no podía darse porque había una multiplicidad de estéticas, de posibilidades técnicas, de configuración de poéticas que verdaderamente hacían que ese cuerpo no tuviera como identidad, ¿no? Sí, como que ya no es único. No es única, sí. Claro. Sí, cuando vos decías lo del ideal del cuerpo, como yo pensaba en el ideal clásico que se emparenta con el ideal del ballet, o el clásico, claro, ¿no? Que digo, todavía al día de hoy en el Teatro Colón siguen como tomando medidas a ver si tu cuerpo eso no es para la danza, ¿no? Entonces, bueno, pensando en eso, está bueno porque sí, no hay, ya ese cuerpo no es el único cuerpo que puede bailar. Aunque en ciertos lugares funciona como de manera excluyente. Yo vi el video anterior de estos encuentros y vos decías algo que me resultaba inquietante, ¿no? Que tu trabajo tendía a conformar un cuerpo o a darle forma a un cuerpo
que justamente eso, no tuviera límites, para que pudiera hacer lo que quisiera, ¿no? Casi como un cuerpo ideal en un estado de abstracción tal que pueda adquirir la forma que él quiera en el momento que quiera, ¿no? Al menos así lo interpreté yo. Y digo, wow, qué poderoso. Qué poderoso lo que va a hacer Prado. No, mi única, digo, para poner como sobre verdad, digamos, como mi convicción para la danza está en el cuerpo puesta. Lo otro es expresión de deseo. Todo, nada, yo imagino que para todos bailarín en algún momento soñó con desafiar la fuerza de gravedad. No sé si vamos a poder, pero me parece que igual podemos, no sé, ayornar las maneras de trabajar físicamente, algo muy concreto, ¿no? Como el entrenamiento cotidiano de un cuerpo en acción, que hay un montón de avances que se han hecho en las ciencias, en las neurociencias, entonces pensarlo, el cuerpo en tensegridad, no sé, más en la parte, digo, algo muy específico, pero trabajar más en cadenas musculares que en ligamentosas, como un montón de herramientas como muy técnicas que se pueden ir usando en las clases para hacer un uso cada vez más interesante del cuerpo desde lo físico, desde la acción. Pero todo esto sin irse como a la hiperdestreza para mí, como no alcanza tampoco con un cuerpo con mucha habilidad física, sino hay un cuerpo narrativo. Y esto sí me interesaría como hablar horas, me parece, que no es el momento. ¿Por qué no? Pero, porque me parece que se acaba acá. Pero, no, bueno, que hace que ese cuerpo sea danza y no otra cosa, ¿no? Como, bueno, ¿por qué esto es danza o por qué no es danza? Y porque un cuerpo súper entrenado que haga grandes destrezas tampoco alcanza, ¿no? Como que hay algo en la búsqueda, para mí en el camino de la danza, el sentido, la búsqueda de sentido, la búsqueda narrativa, la búsqueda de algo que decir, aunque no sea un cuento, ¿no? Como, bueno, como todas esas puntas, esos pedazos que arman a este cuerpo, que es la danza, mi intención es que, bueno, que sea sin límites para responder a cualquier universo creativo que el coreógrafo o director de la obra tenga ganas de proponer. Entonces, pero no es que levito, ¿eh? ¿No? Yo no sé levitar. Pero estamos en eso. Lo intentamos.